Buenos días a todos. Hoy los vídeos tratarán sobre esguince de tobillo. Remarcar la importancia de una correcta valoración, dar un grado adecuado a ese daño que se ha causado en los ligamentos y fijar unos objetivos adecuados para cada paciente. Lo que vais a ver a continuación son unos ejercicios básicos que se pueden realizar en la mayoría de los casos, pero será importante una buena valoración por parte de un profesional para ver si estos ejercicios se adaptan a cada uno y sobre todo fijar una progresión adecuada en función de los objetivos de cada persona. Por lo tanto, si alguno de los ejercicios resulta muy doloroso o molesto, lo mejor será no realizarlos y ceñirnos solo a aquellos que realicemos con seguridad. Cuando hablamos de esguince de tobillo, normalmente nos referimos a una afectación en la cara externa, donde se sitúan 3 ligamentos. Comúnmente el que más se afecta es el ligamento peroneo astragalino anterior, dado que es capaz de soportar mucha menos fuerza que sus otros 2 compañeros. Dentro de las posibles afectaciones también podemos situar dolor en la cara interna, dado que si la cara externa no es capaz de frenar el movimiento de esguince, esta cara interna contactará superficies óseas y se podrá producir también un daño en esta zona, lo cual ya dependerá de la gravedad de ese esguince. Dentro de los factores de riesgo, sobre todo encontramos que un esguince es más probable cuando ya ha ocurrido otro. Esto se debe a la pérdida de la propiocepción. La propiocepción es la información que una articulación nos manda sobre cómo está situada en el espacio. Por ejemplo, si hemos tenido un esguince y no lo hemos curado bien, al siguiente la articulación no mandará la información de que cada vez está en un extremo más amplio de movimiento. No nos dará esa señal de aviso y no seremos capaces de defendernos frente a este mecanismo, sino que seguiremos echando peso, haciendo que el daño sea mayor. Es decir, el riesgo de un esguince no es tanto el daño producido en ese momento, sino el riesgo de que llueva sobre mojado, dado que en ese segundo esguince no podremos frenar esa fuerza que nos lleva el pie hacia adentro, dado que no tendremos información de que esto está pasando y esa fuerza caerá sobre estructuras que ya han sido dañadas. Por ello, será importante recuperarlo bien, realizando sobre todo ejercicios de forma activa, centrándonos en la fuerza y en la propiocepción. Comenzaremos con movimientos simples de tobillo, sin ningún tipo de resistencia. Moveremos el tobillo hacia arriba y hacia abajo, dentro del rango que toleremos sin dolor. Pueden aparecer pequeñas molestias, pero no un dolor intenso. Realizaremos movimientos de arriba a abajo hasta donde lleguemos. Sumaremos movimientos hacia afuera y hacia adentro, reproduciendo el mecanismo más común del esguince, siempre hasta el punto de ligera molestia, algo que podamos tolerar. Y por último, hacia arriba y hacia abajo, realizando la diagonal que nos quedaría, rangos completos hasta donde podamos. Tras esto empezaremos movimientos con resistencia. Utilizaremos para ello una goma elástica. Realizaremos los mismos ejercicios que antes, movimientos del pie hacia abajo, resistiendo con la goma. Cambiando un poco el sentido, reproduciremos el gesto del esguince, ayudándonos de la resistencia de la goma que hemos mencionado anteriormente. Y para hacer el resto de movimientos nos utilizaremos de el otro pie, colocándolo de la siguiente forma, para generar una resistencia hacia el lateral que nos ayude a realizar el gesto contrario al esguince, para fortalecer musculatura peronea, e incluso cambiándolo otro poquitín, realizando ejercicios de fortalecimiento de la musculatura flexora dorsal, llevando el pie hacia nosotros en contra de la resistencia de la goma. En el caso de que seamos capaces de soportar la carga, realizaremos transferencias hacia el tobillo lesionado. En este caso sería el tobillo izquierdo. Poquito a poco iremos echando peso y volviendo a una posición inicial. Siempre hasta un punto que podamos tolerar, cada vez cargando más en ese pie, aguantando unos segundos hasta que podamos y quitando la carga de forma progresiva hasta que seamos capaces de transferir toda la carga a ese tobillo y quedarnos en un apoyo sobre ese solo pie. Aguantamos unos segunditos y volvemos a apoyar. Podremos utilizar elementos inestables como una esterilla para dificultar el proceso de equilibrio. Siempre intentaremos ser lo más estables posibles y aguantaremos el tiempo que consideremos necesario, siempre que no aparezca un dolor muy intenso y siempre en un entorno controlado. Podremos mejorar y dificultar este proceso doblando la esterilla y haciendo que el suelo sea más inestable de lo que era antes.
Repito, siempre que podamos tolerar esta carga y en un entorno estable sin que se produzcan grandes desequilibrios que puedan hacer peligrar nuestra integridad física. Una vez que toleremos el apoyo sobre un pie y tengamos algo de equilibrio, pasaremos a hacer unas progresiones. En este caso, llevando la rodilla hacia adelante y forzando la flexión dorsal. Será importante que recuperemos este gesto sin dolor para una correcta actividad física. Llegaremos hasta el punto que nos permita el tobillo y hasta donde nos sea relativamente cómodo. Siempre puede aparecer una ligera molestia. Otra progresión sería comenzar con ejercicios resistidos de puntillas. Primero con los dos tobillos, intentando mantener el equilibrio, y a medida que nos veamos cómodos podremos ir echando cada vez más peso hacia el pie lesionado. Iremos progresando echando algo de carga hasta que seamos capaces de estar sobre ese pie y realizar las puntillas solo sobre el tobillo lesionado. Esto ya sería señal de que el tobillo tiene fuerza y estabilidad. Continuando con las progresiones pasaremos a los ejercicios de propiocepción, es decir, de equilibrio. Nos colocaremos sobre un pie y realizaremos un ejercicio conocido como reloj, en el cual iremos marcando las horas con el pie sano, el pie que se queda apoyado es en el que hemos tenido el esguince. Como progresión, iremos realizando cada vez los gestos más amplios, primero marcando unas horas fijas como son las 12, las 3, las 6 y las 9, cada vez más lejos, haciendo que el tobillo tenga que esforzarse más. Y lo más interesante sería que otra persona nos vaya dictando números para tener que responder de forma rápida a ese estímulo e ir cambiando el peso y respondiendo a ese desequilibrio con nuestro pie, lo cual sería más similar a lo que pasa en nuestro día a día o nuestra actividad deportiva. Otro ejercicio de propiocepción consistiría en colocarnos un apoyo monopodal, juntar la palma de las manos y con las manos juntas ir a tocar un punto que esté delante nuestro. Puede ser en una pared o un punto imaginario. Cuanto más lejos se encuentre este punto y más nos obliga a movernos, más difícil será para nosotros y para nuestra estabilidad llegar hasta él. Lo interesante sería ir a tocar puntos tanto abajo como arriba lo más lejos posible, para así retar al tobillo a mantener esa estabilidad. Como ejercicio de fortalecimiento realizaremos sobre todo ejercicios de gemelos y tibial posterior. A continuación, este ejercicio sirve para estos dos grupos musculares. Colocando una pelota de tenis o otro objeto entre los tobillos, realizaremos puntillas aguantando unos segunditos arriba y bajando de forma controlada. Importante que este objeto no se caiga, ya que esto va a ayudar a la activación del tibial posterior. Otro ejercicio para el tibial posterior consiste en, con ayuda de la goma elástica que anteriormente hemos utilizado, colocarla justo debajo de la base del dedo gordo, donde suele salir el conocido como juanete. Lo colocamos en los dos dedos, haciendo una bolita en los extremos de la goma y pisando con fuerza en esa zona. No importa que los pies miren un poquitín hacia afuera, mientras no sea un gesto exagerado. Tiraremos un poquitín de la goma, flexionaremos las rodillas e intentaremos separarlas sin que el pie vuelque, manteniendo las gomas presionadas contra el suelo. De fallar y volcar el pie, la goma saltaría. Tendremos que tener en cuenta que cada persona va a tener unos requerimientos de cara a la estabilidad del tobillo, dependiendo de su cuerpo y de su actividad física. Para esto será importante la valoración de un profesional antes de la vuelta a esa actividad física, ya que la progresión de los ejercicios variará de gran manera dependiendo de cuál sea el objetivo final de cada uno.